hoy estamos ahí, ya en el principio del capítulo 4 de Marcos, pensemos por un instante, por un momento, ¿qué es lo que esperaban los judíos del libertador? Es difícil colocarse dentro de la mente de los fariseos, muy complicado, pero intentémoslo en esta mañana. Vamos a ponernos por un instante en la piel de estos líderes religiosos y pensemos qué es lo que ellos esperaban del libertador. Cuando ellos leían la palabra que tenían, por ejemplo, Daniel capítulo 2, versículo 44, ¿qué es lo que pensaban? Cuando ellos leían Daniel 2, 44, en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido y este reino no será entregado a otro pueblo, desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos y él permanecerá para siempre, tal como viste que una piedra fue cortada del monte sin ayuda de manos y que desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha hecho saber al rey lo que sucederá en el futuro. Así pues, el sueño es verdadero y la interpretación fiel. El rey Nabucodonosor tiene un sueño donde ve una estatua que está formada por diferentes materiales, luego una piedra golpea esa estatua, la derriba por completo y Daniel le da la interpretación. Va a venir un reino más fuerte que va a destruir a los persas, a los medos, a los babilonios, a los griegos y después a los romanos, porque será un reino que se va a establecer sobre la tierra y va a ser el más poderoso que exista y existirá jamás, un reino eterno. Y entonces yo me imagino a los fariseos pensando que el reino va a venir y se va a imponer por la fuerza. Y si luego leían Daniel capítulo 7, que está muy conectado a lo que venimos viendo en Marcos, Daniel capítulo 7, versículo 13 dice, seguí mirando en las visiones nocturnas, este ya es Daniel, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Me imagino a los fariseos, a los líderes, con un tráiler de película en su mente, viendo cómo iba a suceder la llegada de este reino, imaginándose que vendría, se establecería, expulsaría a todos por la fuerza y los echaría. Y si luego leían el Salmo 2, que también habla de cómo se establece el reino, seguirían pensando lo mismo. Hermanos, los judíos, especialmente los líderes religiosos del pueblo, jamás hubiesen pensado que el reino de Dios prometido iba a ser lo que Jesús trajo. Ninguno de ellos se imaginó que el reino de Dios prometido en su palabra en el Antiguo Testamento iba a ser lo que trajo Jesús. Ellos se hicieron otra película en sus mentes. Ellos tenían otra idea. Por eso les fue tan complicado aceptarlo, por eso les fue tan difícil recibirlo, por eso tuvieron tanta resistencia a la idea de que lo que Jesús traía era el reino de Dios. Incluso fue difícil para los discípulos. Además, si hubiese venido como ellos pensaban, si Jesús hubiese venido como un guerrero invencible, si Jesús hubiese venido como un Alejandro Magno o como un César, entonces nadie se le hubiese resistido. Pero el reino de Dios no ha venido como una dictadura. El reino de Dios no ha llegado como una dictadura donde la gente no tiene más remedio que aceptarla, quiera o no quiera. El reino de Dios vino con una enseñanza. El reino de Dios ha venido con un mensaje nuevo, un mensaje poderoso. El evangelio, ese es el arma del reino de Dios establecido sobre la tierra, donde la gente que lo oye, la gente que lo recibe, o lo acepta o lo rechaza. Por eso, la llegada del reino de Dios fue inesperada. Nadie se imaginaba que iba a ser así. Y eso es lo que vemos en el capítulo 4 de Marcos.
Vamos a leer juntos hasta el versículo 20. No todo ahora, pero nuestro estudio es desde el versículo 1 al versículo 20. Comenzamos leyendo los 3 primeros versículos. Marcos 4, versículo 1, dice: comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar. Y se sentó y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas, atentos a esto porque es vital para nosotros en esta mañana, les enseñaba muchas cosas en parábolas. Y les decía en su enseñanza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Oramos y pedimos que el Señor bendiga este estudio de su palabra. Señor, queremos reconocer que tú eres bueno, que tu fidelidad es para siempre y que tu palabra es la verdad. Confiamos en ella, confiamos en lo que tu palabra nos dice y te agradecemos, Señor, que tú la hayas revelado a nuestras vidas. Yo te doy gracias por haberla traído a cada uno de nosotros. Yo te doy gracias, Señor, porque tú has traído tu palabra de tal forma que podamos entenderla. Y te pido que tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, hoy nos haga saber, conocer la verdad, recibirla en nuestros corazones y rendirla a tus pies. En obediencia, en práctica y en adoración a ti. Por eso te pido, Señor, que tú intervengas con poder. Señor, que nada, absolutamente nada nos distraiga de la enseñanza de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, enseñar en la sinagoga para Jesús ya era misión imposible. Ya no podía Jesús enseñar en las sinagogas por una sencilla razón. Los fariseos, líderes religiosos, los herodianos, líderes políticos, querían asesinarle. Por eso Jesús ya no puede enseñar en las sinagogas. Enseñar en la casa de Simón y de Pedro también era un imposible. ¿Por qué? Porque cada vez que iba a la casa se llenaba y ya Pedro estaba cansado que le destrozasen el techo. Por lo tanto, ya no más casa. Jesús decide irse a la orilla del mar, a la costa. Otra vez, de nuevo, como en el capítulo 3, Jesús se va al mar y otra vez usa el mismo método. ¿Cuál? La barca. Utiliza la barca como un púlpito improvisado, desde donde él habla y la gente le escucha en la orilla. Entendemos que el mar estaba calmado, que la barca estaba estable y que Jesús era visible a todos los que estaban en la orilla. Y dice el texto que Jesús se sentó para enseñar. Mucho cuidado con esto, no es una falta de respeto. No es que Jesús faltase el respeto a la audiencia, se sentase sin importarle los demás. No. La postura común del que enseñaba en ese tiempo era sentarse. El alumno se quedaba de pie. Hoy las cosas han cambiado. Hoy el profesor se pone de pie y los alumnos son los que están sentados. Pero en ese tiempo la posición del maestro era estar sentado y enseñar a aquellos que estaban de pie. Por lo tanto, Jesús toma la posición del que enseña. Y dice más concretamente en el versículo 2 que les enseñaba en parábolas. Esto hay que entenderlo. No podemos pasar por alto esta palabra tan importante porque es clave para el resto del Evangelio de Marcos. ¿Qué son las parábolas? ¿Qué es una parábola? Yo cuando oigo parábola pienso en Lamine Yamal metiendo un gol así por la escuadra. ¡Blow! ¡Qué parábola! Madre mía, ¿lo visteis anoche? Vaya, no lo quería decir, Julián, lo siento, pero tenía que decirlo. Cuando pienso en parábola pienso así en una curva, pero no, una parábola en la Biblia es diferente. Hermanos, una parábola en este momento tenemos que entender que es un enigma, una adivinanza, un acertijo. Esa es una parábola. Fijaos, para que nosotros podamos entender lo que un judío veía en una parábola, cómo los judíos entendían las parábolas, vamos a ir al Salmo número 49 y vamos a leer 2 versículos. Y estos 2 versículos de esta poesía, el Salmo o los Salmos están encuadrados dentro de los libros de poesía, nos van a ayudar a entender cómo interpretaban los judíos las parábolas, cómo veían ellos las parábolas. En el Salmo 49, versículo 3, leemos, dice el salmista: mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento. En la poesía hebrea, la rima de la segunda frase repetía la misma de la primera frase, pero de manera ligeramente diferente.
O sea, es una manera de expresar lo mismo, pero de dos formas diferentes. Siendo la segunda línea diferente a la primera, decían prácticamente lo mismo. Por eso, aquí en este salmo mismo, vemos lo que los judíos entendían por parábolas. La definición más completa de la palabra parábola, versículo 4, dice, inclinaré al proverbio, esta palabra proverbio en el original es parábola, o sea, inclinaré a la parábola mi oído, con el arpa declararé mi enigma. Parábola igual a enigma. Eso entendían ellos por parábolas. De hecho, así es como los discípulos, los propios discípulos de Jesús, veían los enigmas como parábolas. Más adelante lo veremos, pero ya os adelanto, Marcos capítulo 7, versículo 14. Dice, y llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchadme todos y entended. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino que lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Aquí Jesús cuenta una parábola, cuenta un enigma, una enseñanza que esconde una verdad detrás. Y dice el versículo 17, y cuando dejó a la multitud y entró en la casa, sus discípulos, que querían saber más, que no se conformaban con un acertijo así a secas, le preguntaron acerca de la parábola. Para ellos estos acertijos, estas historias con tintes de adivinanza eran parábolas y querían saber más. Por lo tanto, ya sabemos que es una parábola. ¿Qué significaba para los judíos las parábolas? Pero, ¿para qué las parábolas en este momento? O más bien, ¿por qué estas historias con tintes de adivinanza en este momento fueron usadas por Jesús? Esto es muy interesante y debemos saberlo. El comentarista dice que el uso de las parábolas por parte de Jesús al ocultar la verdad fue una acción específica, temporal y judicial dirigida, como vamos a ver en el versículo 11, a los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los líderes religiosos judíos y las multitudes del primer siglo, quienes ya habían mostrado un patrón de rechazo y endurecimiento. Fue una acción específica, temporal y judicial en vez de un principio universal de enseñanza. O sea, las parábolas llegaron en un momento específico en la historia de la redención, al final de la era del Antiguo Pacto y al principio de la era del Nuevo Pacto, donde el Evangelio fue revelado a un remanente, a un grupo específico, pero ocultado a una generación que ya estaba bajo juicio. Juicio de Dios sobre aquellos que habían endurecido su corazón a Él, juicio que se culminó con la destrucción del templo en el año 70. Para eso eligió Jesús las parábolas, para revelar su verdad a unos pocos y para declarar su juicio sobre aquellos que ya le habían rechazado. Hermanos, Jesús quería hacerles entender a sus oyentes que el mensaje que Él traía, que el mensaje del Evangelio, rechazado por algunos, aceptado por otros, era lo relevante, lo determinante. Jesús quería que pensasen, meditasen y concluyesen, ¡hey! Esto es lo que necesitamos. Esto es lo verdaderamente importante. Esto es lo que yo necesito oír, esto es lo que yo necesito abrazar. Para eso llegaron las palabras en este momento, en este tiempo y para esa generación. Y ya que entendemos qué es una parábola o qué intención tenía Jesús con estas parábolas, también sabemos por qué las dijo en ese momento, vamos a leer la parábola. Dice, volvemos al versículo 3, empezamos desde ahí, Jesús cuenta ahí la parábola y dice, oíd. He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y aconteció que al sembrar, una parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron.
y no dio fruto. Y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto. Y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Y él decía, el que tiene oídos para oír, que oiga. Fijaos, hermanos, lo primero, y esto tiene que quedarnos muy claro, lo primero que debemos entender es que ni el sembrador era un inepto que no tenía puntería, ni era uno que estaba borracho y tiraba las semillas por donde fuese. No. Todo lo contrario, el sembrador es muy, muy certero. Apunta y ahí pone la semilla. Y otra cosa que hay que entender es que la frase una parte no nos debe hacer pensar que estas son muchas semillas. Porque una parte no es la frase original en el texto. El texto solo habla de una. O sea, el texto original habla claramente solo de una semilla. Por lo tanto, es una semilla, versículo 4, la que cayó en el camino. Y con camino no podemos pensar a ese camino por donde hoy nosotros vemos que van los tractores, los camiones, las regaderas, junto a los sembrados. No. Cuando el texto habla de camino, se está refiriendo al camino que se hace junto al surco. Perdón, el surco que se hace junto a los arados. ¿Verdad? Hay surcos en el camino, en el campo, que se crean como caminos, y luego está lo arado, donde va la semilla. Pues el texto dice que una semilla cayó en la parte del camino por donde anda el sembrador. Esa semilla normalmente el sembrador la dejaba atrás y seguía hacia adelante, pero la recordaba, porque luego el sembrador daba la vuelta, la tomaba y la colocaba en su sitio. No era una semilla perdida, sino que no quería él perder el tiempo volviendo atrás, seguía hacia adelante y a la vuelta en el repaso la volvía a poner bien. Pero antes de que esto sucediera, dice el texto que vinieron los pájaros y se comieron esa semilla. Otra semilla, dice el versículo 5, la segunda, cayó en zona de piedras. Y como allí, en esa zona del campo, que habría piedras por debajo, no había mucha profundidad de tierra y el sol calentaba mucho esa parte de la tierra, la semilla, al recibir ese calor, al recibir esa protección de ese calor y esa tierra, empieza a germinar y crece rápido, muy rápido, porque le ha dado el sol. Pero igual de rápido que crece, dice el versículo 6, se quema, muere, desaparece. Precisamente por tener poca profundidad y por ese fuerte calor. Igual que ese calor la hace nacer rápido, ese mismo calor la destruye. O sea, la primera semilla no nace. La segunda nace, pero muere pronto. Y hay una tercera, otra semilla, dice el versículo 7. La tercera cae entre espinos. Esto es muy interesante, porque el que ha trabajado en el campo o sabe del campo, conoce este dato. Los espinos están en el campo siempre, a menos que el sembrador los queme. A menos que el sembrador acabe literalmente con ellos. Si el sembrador quiere simplemente con el arado hacerse la idea de que el espino ha desaparecido, ha ido a ir labrando la tierra y ha dicho, ese espino ya me lo he cargado, ese ya no sale, bum, bum, bum. Y va arando y cree que con eso lo soluciona, está equivocado, muy equivocado. No se da cuenta que cuando ara el espino, la semilla que tiene el espino vuelve a caer a la tierra y se planta junto con la buena semilla. ¿Qué ocurre? Que las dos crecen a la vez, las dos crecen juntas. Los espinos, dice el texto, no la matan, pero la ahogan. ¿Y qué quiere decir esto? Que el problema no es que muera, el problema es que no da fruto. Y eso es precisamente lo que el sembrador busca, fruto. Y cuando un sembrador va a una planta que ha sembrado y no ve que ha producido fruto, la arranca. Ahora bien, fijaos qué curioso. Dice el versículo 8 que otras semillas. Hermano, esto a veces lo hemos pasado por alto. Mea culpa. Yo lo he pasado por alto. Hay más semillas que cayeron en buena tierra. Hay más semillas que caen en buen terreno. El texto dice que una cayó allí
y se la comieron los pájaros. Otra ahí y se quemó con el sol. Y otra aquí y la ahogó el espino. Pero otras cayeron en buena tierra, crecieron, aumentaron, dieron fruto, todo en un orden adecuado, daban fruto conforme crecían, dice el texto. O sea, la meta del sembrador en ese tiempo, igual que hoy, nada en esto ha cambiado, la meta del sembrador es sembrar una y que le dé 100. Esto quiere decir que le dé el máximo, sacar de una su máximo rendimiento, como leemos que le pasó a Isaac en Génesis capítulo 26, versículo 12. Dice, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Lo que quiere decir el texto es que el Señor bendijo abundantemente, que el Señor sacó el máximo provecho de la tierra de Isaac. Pero el comentarista Franz nos da el detalle que a veces hemos pasado por alto. Franz habla sobre la cantidad de semillas. Esto es curioso. Franz cae en la cuenta que una cae en el camino, otra en las piedras, otra en los espinos y 3 caen en buena tierra. Iván, ¿cómo que 3? Sí, una dio a 30, otra a 60 y otra a 100. Hermanos, esta suma nos da un total de 6 semillas. ¿Por qué digo esto y estoy siendo así como si estuviésemos en escuela dominical o en una clase de primero de GB? Esto es muy importante, porque esto nos da un resultado de 50-50. Mientras que cuando hemos visto que eran 4, nos da un resultado de un cuarto, un 25%. Y nuestra mente se vuelve pesimista, muy pesimista con respecto a la predicación del Evangelio. De hecho, Franz, el comentarista, dice, no sería legítimo concluir que solo un cuarto de la cantidad total dio fruto. No es correcto decir que solo una de 4 dio resultado. Y añade, al ser 6, Marcos ha descartado eficazmente la idea de que los que fracasan son la mayoría. Esto es muy importante, hermanos. No podemos pensar que la mayoría fracasó, que la mayoría erró, que solo uno de 4 tuvo éxito. No, Jesús nos está invitando a no ser pesimistas. Jesús nos está invitando aquí a decir otra cosa diferente a la que solemos decir, ay, yo no voy a predicar el Evangelio porque nadie me escucha. ¿Para qué voy a compartir el Evangelio si no tiene resultado? ¿Para qué voy a predicar? ¿O por qué quieres que comparta si no me van a escuchar? Si la mayoría no me va a atender, si la mayoría no me va a prestar atención. Nos equivocamos al pensar así, hermanos. Esta parábola también nos enseña que el mensaje se recibe o se rechaza. No solo se rechaza como a veces pensamos. Cuando pensamos que son 4, nuestro pensamiento es pesimista y nos cuesta mucho compartir. Pero pensemos en 50%, 50-50. Pensemos en la posibilidad de que cuando tú compartas el Evangelio la persona lo acepte. ¿Por qué no? Aquí hay un montón que lo ha hecho. ¿No es así? ¿Alguien compartió contigo el Evangelio alguna vez? Sí, ¿verdad? ¿Lo abrazaste? Sí. ¿Por qué no? ¿Por qué pensar que el Evangelio es menor? ¿Por qué pensar que el Evangelio no tiene poder? Todo lo contrario. Esto debemos tenerlo claro en nuestra mente, pues así tendremos más confianza a la hora de compartir. Lo puede rechazar, pero tengo dudas. Yo creo que hay más gente que lo abraza que lo rechaza. Yo creo que hay más gente que cuando se le cuenta el Evangelio de verdad lo quiere para su vida, porque el Evangelio solo da bien, solo trae bienestar a la vida de las personas. Y culmina Jesús con el propósito principal de una parábola. Dice en el versículo 9, el que tiene oídos para oír, que oiga. Ese es el propósito de las palabras. ¿Cuál? Pensad en esto, está diciendo Jesús. Meditad en esto. Jesús les está poniendo a pensar para ver quién tiene interés. Jesús lanza la enseñanza, a ver quién responde, a ver quién quiere saber más. ¿Y qué ocurre? Versículo 10. Cuando se quedó solo,
La parábola no se terminó ahí, porque cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas y él les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. ¿Por qué? Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¡Wow! Aquí hay un grupo que quiere saber más. Aquí hay un grupo que en su corazón hay un deseo ferviente de conocer lo que Jesús está diciendo detrás de estas palabras. Entienden que son un misterio, pero quieren conocer la respuesta. No se conforman, quieren saber más. Sus seguidores, dice el versículo 10. Este es su círculo más cercano, como vimos en el capítulo 3. ¿Acordaos lo que dijo Jesús? ¿Quién es mi círculo más cercano? Aquellos que obedecen la voluntad de mi Padre. Esos son los que están ahí. Dice el texto que no eran solo los 12, eran más. Sus seguidores han oído, sus seguidores están pensando, sus seguidores están dándole vueltas a esa enseñanza que Jesús ha dicho acerca de estas semillas, acerca de este campo, y dice el texto que quieren saber más sobre las parábolas. Versículo 10. Quieren conocer el enigma. Y Jesús está dispuesto a dárselo. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dispuesto a revelar la verdad más claramente a aquellos que él sabía que la iban a recibir. Jesús está dispuesto a revelar la verdad. Mientras que decidió hablar en misterios, versículo 11, en adivinanzas, a aquellos que sabía que no la iban a recibir. De modo que solo abriría ese conocimiento si las personas lo buscaban y lo deseaban. El misterio del versículo 11, ese secreto del que Jesús está hablando en su parábola, es ese secreto que quiere revelarle a los suyos, que el reino de Dios se ha acercado, que ha venido de forma humilde, que ha venido de una forma tan humilde que incluso incluirá la muerte del ungido, la muerte del que lo predica, la muerte del Mesías. Pero que si confían en ese mensaje, si ponen su esperanza en ese mensaje de fe, en ese mensaje de salvación, ellos también podrían formar parte de esa familia, de ese reino. El secreto dado a los discípulos fue la revelación de que el reino de Dios llegaba en forma inesperada y humilde. ¿Dónde? En la persona de Cristo. En lugar de un reino político-militar, como esperaban los judíos, especialmente los líderes religiosos. Por eso he dicho al principio de nuestro culto, hermanos, qué privilegio tenemos. Piénsalo bien. Qué privilegiados somos que Dios haya enviado por primera vez a su Hijo para revelar este secreto al mundo. Que Dios haya enviado a Jesús para explicarnos a todos nosotros ese misterio que antes estaba escondido, pero que ahora ha sido revelado. Que Dios haya enviado a su Hijo al mundo para que los que no éramos judíos, nosotros, los gentiles, podamos entrar en el reino de Dios y formar parte de esta familia, es un regalo maravilloso. Que el Mesías haya venido su primera vez para avisarnos, para ponernos en alerta, para revelar este secreto, para tener esta bendición, es un regalo que no merecemos. Y por eso la Biblia lo llama gracia. ¡Qué bendición tenemos! Tenemos la bendición de que Jesús nos haya advertido antes de que Dios lo envíe por segunda vez y ya no haya oportunidad y vuelta atrás. Hoy ya tenemos la oportunidad, todos nosotros, de saber, de conocer qué es el propósito o cuál es el propósito de la venida de Jesús antes de que Jesús vuelva por segunda vez y establezca su reino de manera completa y perfecta. Yo no sé tú, mi hermano, pero yo hoy me siento superado por esta gran bendición. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanto favor? ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer tanta gracia? Y el Señor aún ahí así, siendo como somos, ha decidido decirnos: hey, en Jesús hay salvación. Ha decidido decirte a ti hoy: agárrate a Jesucristo. En Él hay vida y vida eterna. Jesús está viendo al Padre en esta parábola obrando en los corazones de la gente. Por un lado, ablandando a unos para que lo entiendan.
para que lo reciban. Y por otro, endureciendo el corazón de otras personas, de los líderes judíos, porque ya habían endurecido sus corazones por generaciones. No es que Dios no les había avisado. Ahora hablaremos de esto. En realidad, literalmente dice el versículo 12 que lo hizo para que no se arrepientan y sean perdonados. ¡Wow! Hermanos, este es el juicio final de Dios sobre esa nación que le había rechazado tanto tiempo. Debido a que la nación rechazó la enseñanza de Jesús, el propio Señor Jesús decidió usar parábolas para evitar que manifestaran un arrepentimiento falso, porque sabía que no se iban a arrepentir. Por eso las parábolas sirvieron como juicio divino en ese momento, para esa generación. Permitieron que quienes tenían oídos para oír y ojos para ver, la abrazaran, la recibieran, la aceptaran, mientras que aquellos que se negaban siguiesen ciegos a la verdad del reino y al juicio venidero. De hecho, Dios endureció el corazón del ya endurecido Israel para lograr el propósito de extender su reino a los gentiles, a nosotros. Esto sucedió por tu bien y por el mío. Dios endureció sus corazones porque ya estaban endurecidos para que tú y yo, no judíos, podamos recibir esta bendición. ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia dice en Romanos 11:25, atentos, este es Pablo, judío, escribiendo y dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis qué interesante, este misterio, algo que estaba escondido antes, pero que os voy a revelar, que os lo voy a decir, que os lo voy a proclamar, que ya no es algo oculto, sino que se proclama por todos lados, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Cuál es? Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este Israel ha sido endurecido porque ya venía endurecido para que tú y yo, gentiles, podamos entrar y ser bendecidos. Gloria a Dios. Hermanos, Dios vino muchas veces a ese pueblo con arrepentimiento. Muchas veces. Muchas veces Dios se acercó a ese pueblo ofreciéndoles perdón. Muchas veces Dios se acercó a ese pueblo ofreciéndoles las oportunidades que necesitaban una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, Dios acercándose muchas veces a su pueblo, llevando profeta tras profeta, diciendo, a ver si escuchan a este. Bueno, no lo han escuchado, voy a enviar a otro, a ver si le escuchan. Bueno, no lo han escuchado, voy a enviar a mi hijo, a ver si le escuchan. Pero no lo hicieron. Por eso no tiene más remedio Dios que venir ahora con juicio. Es más, para ellos era un enigma, porque siempre quisieron que fuese un enigma. Nunca quisieron conocer el resultado. Les venía bien mantenerlo como un enigma. Nunca abrieron su corazón a la obra del Espíritu. Por eso Jesús cita las palabras de Isaías en el versículo 12. Por eso Jesús está utilizando al profeta Isaías, porque Jesús se ve como Isaías. El profeta Isaías, si os acordáis, le habló a una nación, a un pueblo rebelde que ya estaba destinado a juicio. Jesús le está hablando a una nación rebelde que estaba destinada a juicio. Por eso Jesús ve su llamado como el de Isaías. Isaías 6:8 dice así, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces Isaías respondió, heme aquí, envíame a mí. Y el Señor le dijo, vale, ve, pero di a este pueblo, escuchad bien, pero no entendáis. Mirad bien, pero no comprendáis. Haz sensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vea con sus ojos y oiga con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Igual que Isaías dijo estas palabras a un pueblo que ya estaba destinado a juicio, el Señor vino a decir sus palabras a un pueblo que está destinado a juicio. Lo bueno es que en ambos casos el Señor se reservó un remanente que ha permitido que tú y yo hoy oigamos el Evangelio.
un remanente. El Señor no iba a dejar que su palabra desapareciera. Su testimonio ha seguido por los siglos y seguirá por toda la eternidad. Por lo tanto, las parábolas tuvieron su tiempo, su lugar, su propósito, y ese fue el endurecimiento de estos en ese tiempo y no en general. Hoy las parábolas se pueden entender por todos. Si tú quieres, hoy las puedes entender. Si tú quieres, hoy las puedes recibir. Si tú quieres, hoy la palabra del Señor puede ser clara, entendible. Lo oculto fue para esa nación en ese momento por su rebeldía. En cambio, dice el versículo 10 que sus seguidores quisieron saber más. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios cayó sobre ellos. Fueron elegidos para creer. Por eso culmina así la parábola. Por eso, porque querían saber más, Jesús les dijo, ¿no entendéis esta parábola? Esta pregunta da por entendido que ellos querían entenderla. ¿No entendéis esta parábola? ¿Queréis entenderla? Si no entendéis esta, ¿cómo comprenderéis todas las parábolas? Fijaos, el sembrador siembra señales, prodigios y milagros. No. ¿Qué siembra el sembrador? La palabra. Hermanos, no le demos muchas más vueltas. Lo que transforma al ser humano, lo que alimenta al creyente es la palabra de Dios. El sembrador siembra la palabra. Y estos que están junto al camino, donde se siembra la palabra, son aquellos que cuando la oyen, al instante viene Satanás y se lleva la palabra que se ha sembrado en ellos. Y de igual manera, estos que sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida tropiezan y caen. Otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Y otros, no uno, otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales no hacen nada sobrenatural, simplemente oyen la palabra, la creen, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno. Hermanos, ya de primeras, versículo 13, Jesús establece que quien entienda esta parábola sobre el reino de Dios que vino de manera humilde en Cristo, quien entienda esta parábola ya va a entender el resto de las parábolas. ¿Por qué? Porque todas las parábolas hablan acerca del propósito de la venida de Cristo. Si tú entiendes esta parábola, vas a entender el resto de las parábolas. Eso está diciendo Jesús. Y para que la entendieran le da la explicación. Versículo 14 dice que la semilla es la palabra. Esto es las buenas noticias de salvación en Cristo. Esa es la semilla. La buena noticia de salvación en Cristo. No se plantan iglesias, hermanos. Esta es una frase que nosotros solemos decir, estamos plantando iglesias. No se plantan iglesias, se planta la palabra de Dios. Y de ahí brota una iglesia. Por eso dice que la semilla es la palabra de Dios, la buena noticia de salvación en Cristo. Y esta semilla, la palabra cayó primero, fijaos, directamente, directo es Jesús, cayó primero sobre los líderes religiosos. Porque ¿a quién fue primero Jesús? A la sinagoga. Y leyó Isaías y dijo, este es el año agradable del Señor. Lo que acabo de leer se está cumpliendo delante de vuestros ojos. ¿Y qué quisieron hacer con él? Matarle. La semilla se plantó ahí y ellos quisieron matarle. Por eso ellos, versículo 15, son el primer terreno. De hecho, esta parábola se escribió por ellos. Esta parábola Jesús la recitó por ellos para dirigirse directamente a esos que le habían llamado en el capítulo 3 Belcebú. Para dirigirse a aquellos que le habían llamado títere de Satanás, dirigido por Satanás. Ironías de la vida, ¿verdad? Ellos eran los guiados realmente por Satanás. Pues cuando llegó la palabra a sus corazones, el diablo vino y la robó con facilidad. No la aceptaron.
Esos son los primeros. Los versículos 16 y 17 son el segundo terreno, pero fijaos, son ya a estas alturas un aviso entonces de lo que iba a venir para muchos, incluidos los cristianos en Roma a los que Marcos escribe este evangelio. ¿Qué es lo que iba a venir con la palabra, con la semilla? Persecución. Persecución. Es más, Hebreos 10 habla a aquellos que están en peligro de caer en esta categoría. Dice el autor de Hebreos, capítulo 10, versículo 32, pero recordar los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, cuando después de que la semilla ha llegado a vuestros corazones, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Hoy día también existe esto. Hay muchos que reciben la palabra y al mismo tiempo les llega persecución. Por eso es un aviso a esas personas. Los versículos 18 y 19 nos dicen que el tercer terreno es estéril. Qué curioso. Esto quiere decir que el tercer terreno no da fruto. ¿Por qué? Eso es lo que tenemos que mirar. ¿Por qué no da fruto? Muy sencillo. Porque su primera preocupación en la vida no es el reino de Dios. Porque su primera preocupación en la vida no es el reino de Dios, porque su segunda preocupación en la vida no es el reino de Dios, porque su tercera preocupación en la vida no es el reino de Dios, así podíamos seguir la lista. ¿Sabéis por qué no dan fruto? Porque leen Mateo capítulo 6 del 19 al 34 al revés. Todo el mundo sabe Mateo 6:36, ¿verdad? Perdón, 6:33. Ellos lo leen diferente. Ellos lo leen diciendo buscad primeramente las cosas terrenales. Así lo leen. Y por eso no dan fruto. Hermanos, el reino de Dios debe ser nuestra prioridad. Vivir por y para el reino de Dios. Para la extensión del evangelio. Y por último están estos del cuarto terreno. Ya lo he dicho, hermanos. Estos simplemente son los que aceptan. Fijaos qué curioso. No tienen virtud alguna. No son superhéroes. No son superhombres, supermujeres. Simplemente creen. Aceptan. Escuchan. Están de acuerdo. Su mente se transforma y dice, ay, pues ¿será verdad que mentir es malo y que no mentir es bueno? Pues ¿será verdad eso de que matar es malo y no matar es bueno? ¿Será verdad eso de que si yo entrego mi vida a Jesucristo, mi vida será mejor? Simplemente lo aceptan. Son los que reciben con mucha alegría el mensaje de Jesús. Son los que al oír hay perdón y salvación en Jesucristo dicen, lo quiero. ¿Es gratis? Sí, lo quiero. Hermanos, fijaos que no todos estos fieles producen los mismos frutos, lo cual está bien. No pasa nada, que no cunda el pánico. Lo importante es dar fruto, no cuánto fruto. Si hay aquí algún creyente que dice, yo todavía a 100 por 1 no llego, que se ponga detrás a la cola. Bienvenido al club. Lo importante es dar fruto. Fruto para su gloria. Fruto para su honra. Hermanos, esta es una parábola importantísima. Es un enigma para toda clase de persona. Hoy esta parábola es para todos. Es un enigma para toda persona, para todo ser humano que piense y que recapacite. Es una parábola que Jesús lanza para que hoy tú medites en ella y des una respuesta. Es una parábola que está ahí para entender cuál es el mensaje del reino que Jesús trajo. Nadie lo esperaba. Nadie esperaba que fuese así. Que su mensaje fuese, si creéis en mí, obtendréis vida eterna. Todos esperaban una espada, un escudo y un ejército. Pero Jesús trajo algo mucho más poderoso. Jesús vino a librarte de tu pecado, no a librarte de Roma, ni de Pedro Sánchez, ni de cualquier otro político. Jesús vino a librarte de tu pecado. Eso es mucho más poderoso que cualquier gobierno. Porque entender la venida de Cristo, cuando uno entiende la venida de Cristo, entonces entiende que el reino vino en Cristo, lo cual es
vital para las personas. Solo así la persona tendrá vida, podrá crecer y dar fruto. Yo te invito a que tú consideres las palabras de Jesús. Hoy son entendibles. Y no es que yo me quiera poner en el papel de Jesús, pero si hay alguien aquí que tiene interés de saber más acerca de esto, con total libertad puede venir a nosotros y le explicamos. Pero el mensaje de Dios es muy sencillo en esta mañana. Tremendamente sencillo. Abrázalo y el bienestar del reino de Dios llegará a tu vida. Padre, gracias por esta parábola, Señor. Muchas gracias por lo que nos has enseñado en esta mañana. Tú eres nuestro maestro. Tú eres, Señor, el que nos instruyes. No hay otro como tú, Señor. La obra es tuya y nosotros lo reconocemos. Señor, yo quiero pedirte que tu Espíritu Santo hoy haya removido nuestras mentes, nos haya hecho pensar, meditar y colocarnos en la última categoría. Queremos ser terreno bueno. Queremos, Señor, recibir la semilla con gozo y dar fruto. Ayúdanos, Señor. Bendícenos. Padre Celestial, quiero rogarte que cada persona aquí pueda pensar en esto en el día de hoy y pueda darte una respuesta. Yo te pido, Señor, que tú sigas obrando en sus mentes y en sus corazones, así como cada domingo, cada día oyen tu palabra. Salva, Señor, a aquellos que aún no han entregado su vida a ti. Señor, sé tú glorificado en tu iglesia aquí en el Rincón de la Victoria, honrado por siempre. Esa ha sido nuestra intención también con este culto, darte a ti todo el honor y toda la gloria, porque tú la mereces y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén.